Descubrí por qué realmente le dejamos galletas a Santa. Hay una razón por la que dejamos de lado la leche y las galletas para Santa, y no es por amabilidad. Es por miedo. La nieve cubría el vecindario suburbano, amortiguando los sonidos de los villancicos distantes y creando una atmósfera serena, casi de otro mundo. Las casas adornadas con luces parpadeantes se alzaban como faros en la fría noche, y sus cálidos resplandores prometían comodidad y alegría. Pero dentro de la casa de Jenna, el ambiente estaba lejos de ser festivo. Todavía no puedo creer que nunca te hayas perdido un año, dijo Jenna, poniendo los ojos en blanco mientras se servía otra copa de vino. ¿Dejar de lado la leche y las galletas para Santa? ¿En serio, Sal? Me encogí de hombros, sintiéndome un poco a la defensiva. Es una tradición, Jenna. Mi familia siempre lo ha hecho. Jenna se rió, su vena rebelde era evidente. Es una tontería. Quiero decir, ahora estamos en la universidad. ¿De verdad crees que un hombre gordo con un traje rojo va a bajar por la chimenea? No se trata de creer, respondí, mirando por la ventana el sereno paisaje nevado. Se trata del espíritu de la Navidad, de la magia de todo ello. Jenna sonrió. Bueno, si Santa aparece, espero que le guste el vino tinto. Eso es todo lo que recibirá de mí. La noche avanzaba y, cuando el reloj se acercaba a la medianoche, una mezcla de curiosidad y desafío se apoderó de mí. ¿Qué pasa si nos quedamos despiertos y vemos si realmente viene? Sugerí. Jenna levantó una ceja. ¿Una vigilancia para Santa? ¿Estás listo? Nos instalamos en la sala de estar, el brillo del árbol de Navidad proyectaba sombras espeluznantes en las paredes. Las horas parecieron pasar en minutos y pronto el reloj de pie del pasillo empezó a sonar, señalando la medianoche. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un leve rasguño proveniente del techo. Jenna y yo intercambiamos miradas nerviosas. Probablemente solo una ardilla, susurró, pero su voz temblaba por la incertidumbre. El rasguño se hizo más fuerte, más persistente. Entonces, un ruido sordo resonó por toda la casa, seguido de pasos pesados y deliberados. El rostro de Jenna palideció y su anterior bravuconería desapareció. Esa no es una ardilla, murmuró. Echamos un vistazo a la vuelta de la esquina y lo que vimos estaba lejos del alegre y viejo San Nicolás de las leyendas. Una figura alta y demacrada, más sombra que sustancia, se movía por la habitación. Sus ojos, dos brasas brillantes, escanearon los alrededores, buscando algo. La leche y las galletas. Mi corazón se aceleró al recordar el plato de galletas y el vaso de leche que había dejado en casa. La casa de Jenna carecía de la ofrenda tradicional y la agitación de la criatura era palpable. Necesitamos encontrar algo, susurré, empujando a Jenna hacia la cocina. Pero mientras hurgamos en los gabinetes, los gruñidos de la criatura se hicieron más fuertes, más amenazadores. De repente, un grito atravesó el aire. Jenna. Me volví justo a tiempo para ver la figura sombría que se alzaba sobre ella, su forma aún más monstruosa, sus ojos ardían de rabia. La comprensión me golpeó como una tonelada de ladrillos. La leche y las galletas no eran solo una tradición. Eran una necesidad. Una protección contra la oscuridad que buscaba reclamar a quienes olvidaron. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj y la respiración entrecortada de Jenna. La monstruosa figura se cernía sobre ella, su forma cambiando y ondulando como una sombra viviente. Cada instinto me gritaba que corriera, que escapara de la pesadilla que se desarrollaba ante mí, pero mis pies estaban clavados en el lugar. Los ojos de Jenna, muy abiertos por el terror, se encontraron con los míos. Sally, susurró, su voz apenas audible. Ayúdame. Escaneé frenéticamente la habitación, buscando cualquier cosa que pudiera servir como arma o distracción. Mi mirada se posó en un plato de galletas de jengibre que la madre de Jenna había horneado antes. Sin pensarlo, agarré un puñado y se los lancé a la criatura. Para mi sorpresa, la figura en la sombra se detuvo y su atención se desvió momentáneamente hacia las galletas. Aprovechando la oportunidad, agarré a Jenna del brazo y la arrastré hacia la puerta trasera. Correr. Grité, mi voz resonó en la casa silenciosa. Corrimos a través del patio trasero cubierto de nieve, con la respiración entrecortada y entrecortada.
El aire frío me picó los pulmones, pero el miedo me impulsó hacia adelante. Detrás de nosotros, la criatura dejó escapar un rugido enfurecido, el sonido resonó en la noche. Jenna y yo no dejamos de correr hasta que llegamos a la seguridad de la casa de un vecino. Golpeamos la puerta y nuestros gritos de ayuda fueron ahogados por la gruesa barrera de madera. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió y reveló a una pareja de ancianos preocupada. ¡Cielos!, exclamó la anciana, haciéndonos pasar al interior. ¿Qué diablos pasó? Entre jadeos, conté los aterradores acontecimientos de la noche. La pareja intercambió miradas preocupadas, con expresiones graves. Hemos oído rumores, comenzó el anciano con la voz temblorosa. Susurros de una entidad oscura que deambula por el pueblo en Nochebuena en busca de ofrendas. Aquellos que no logran apaciguarla se enfrentan a su ira. Jenna, con el rostro pálido, me miró con los ojos muy abiertos. Tenemos que advertir a los demás, susurró. El resto de la noche fue borroso. Jenna y yo, con la ayuda de nuestros vecinos, fuimos de casa en casa, advirtiendo a los residentes del peligro inminente. Algunos se burlaron de nuestra historia, descartándola como una broma o el resultado de demasiada alegría navideña. Pero otros, especialmente los ancianos, asintieron gravemente y sus expresiones delataban su miedo. Cuando amaneció, una sensación de alivio me invadió. La pesadilla había terminado, o eso creía. Pero cuando regresé a la casa de Jenna, me esperaba un descubrimiento escalofriante. La puerta principal estaba entreabierta y, en el interior, la antes acogedora sala de estar estaba hecha un desastre. Los muebles estaban volcados, los adornos destrozados y en el centro de la habitación yacía el plato de galletas de jengibre, ahora vacío. Un miedo frío se instaló en mi estómago cuando me di cuenta de las implicaciones. La criatura había regresado y esta vez se había llevado algo mucho más preciado que las galletas. Jenna se había ido. El peso de la ausencia de Jenna era asfixiante, y la comprensión de que ella realmente se había ido, tomada por esa entidad monstruosa, fue un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Había intentado apaciguar a la criatura con la leche y las galletas de la tienda, pero estaba claro que quería algo más. Algo irreemplazable. Mientras estaba en la sala de estar con poca luz, la gravedad de mi fracaso me oprimía. Jenna se había burlado de la tradición y ahora había pagado el precio. El silencio de la casa fue repentinamente roto por una risa suave y burlona que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. La criatura todavía estaba allí, observando, esperando. Podía sentir su presencia, una fuerza malévola que parecía alimentarse de mi miedo y desesperación. La desesperación me llevó a la chimenea. Tal vez, solo tal vez, si pudiera reavivar el fuego, la luz ahuyentaría a la criatura. Pero mientras encendía cerilla tras cerilla, todas se apagaron, dejándome en la oscuridad. Una ráfaga de viento frío recorrió la habitación, apagando la última de las velas. Y entonces, de las sombras, surgió la criatura. Ya no era el alegre Papá Noel de las leyendas, sino una versión retorcida y de pesadilla. Sus ojos brillaban con una luz malévola y su boca se estiró en una sonrisa grotesca, revelando hileras de dientes afilados y dentados. Retrocedí, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero la criatura avanzó, sus movimientos deliberados y depredadores. Podía sentir su hambre, su necesidad de consumir y destruir. En un acto final de desafío, le arrojé el cartón de leche vacío, pero la criatura simplemente se rió, el sonido resonó por la habitación, helándome hasta los huesos. Estaba claro que no había forma de escapar de esta pesadilla. De repente, un rayo de luz atravesó la oscuridad. Los primeros rayos del amanecer entraban por las ventanas, bañando la habitación con un suave resplandor dorado. La criatura siseó, retrocediendo ante la luz. Su forma empezó a vacilar, volviéndose menos sustancial, más sombra que sustancia. Aprovechando la oportunidad, me lancé hacia la puerta principal, la abrí y dejé que la luz de la mañana inundara la habitación. La criatura dejó escapar un último grito enfurecido antes de disiparse en la nada. Me desplomé en el porche delantero, jadeando, mientras los acontecimientos de la noche se repetían en mi mente. Jenna se había ido, tomada por una fuerza que desafiaba toda explicación.
Y cuando salió el sol, arrojando al vecindario una luz cálida y dorada, una comprensión escalofriante se apoderó de mí. La tradición de dejar de lado la leche y las galletas para Papá Noel no era solo una costumbre pintoresca. Era una necesidad, una protección contra la oscuridad que acechaba en las sombras. Los días que siguieron fueron una confusión de dolor e incredulidad. El vecindario estaba en shock, incapaz de comprender el horror que había ocurrido en la casa de Jenna. Susurros y conversaciones silenciosas llenaron el aire, y muchos especulaban sobre los acontecimientos de esa fatídica noche. Pero nadie se atrevió a decir la verdad en voz alta, por miedo a invocar una vez más la ira de la criatura. Me encontré atrapada en un ciclo de culpa y desesperación. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro aterrorizado de Jenna y escuchaba sus desesperadas súplicas de ayuda. Repasé esa noche una y otra vez en mi mente, preguntándome si había algo que podría haber hecho diferente, alguna manera de haberla salvado. Pero en medio del dolor abrumador, echó raíces un ardiente deseo de respuestas. Necesitaba comprender lo que había sucedido, descubrir la verdad detrás de la entidad monstruosa que nos había arrebatado a Jenna. Y así comencé mi búsqueda. Comencé con la biblioteca local, revisando periódicos antiguos y registros de la ciudad. Si bien no encontré ninguna mención directa de la criatura, hubo numerosos informes de desapariciones inexplicables en Nochebuena, que se remontan a décadas atrás. Cada caso era inquietantemente similar. Un hogar que había descuidado la tradición de dejar de lado la leche y las galletas, y un ser querido que había desaparecido sin dejar rastro. Mientras profundizaba en la historia de la ciudad, me topé con un nombre que me provocó escalofríos. Señora Caldwell. La anciana había vivido en el vecindario desde que se podía recordar, y entre la gente del pueblo se susurraban rumores sobre su trágico pasado. Se decía que hace muchos años, en una fría víspera de Navidad, su hija menor había desaparecido sin dejar rastro. La policía no encontró evidencia de crimen y el caso finalmente se cerró. Pero ahora, con el conocimiento de la existencia de la criatura, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Me acerqué a la señora Caldwell con temor, sin saber cómo reaccionaría ante mis preguntas. Pero para mi sorpresa, ella me recibió con los brazos abiertos y sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y comprensión. Mientras estábamos sentados en su acogedora sala de estar, ella contó los acontecimientos de esa fatídica noche, con la voz temblorosa de emoción. Habló de la criatura, de su hambre insaciable y del precio que exigía por su apaciguamiento. Habló de su culpa, de la carga que había soportado durante todos estos años, sabiendo que su negligencia le había costado la vida a su hija. Y mientras hablaba, me di cuenta de que nuestras historias eran inquietantemente similares. Dos almas unidas por la tragedia y la pérdida. El peso de la verdad fue abrumador, pero también trajo una sensación de cierre. Finalmente entendí la importancia de la tradición, de la necesidad de apaciguar a la criatura y mantenerla a raya. Y cuando salí de la casa de la señora Caldwell, una nueva determinación se apoderó de mí. Me aseguraría de que nadie más sufriera la misma suerte que Jenna, de que se mantuviera la tradición. Las consecuencias de la muerte de Jenna fueron un punto de inflexión para mí. El peso de la verdad, la comprensión de la existencia de la criatura y la importancia de la tradición consumieron todos mis pensamientos. No podía permitir que la muerte de Jenna fuera en vano. Tenía que asegurarme de que nadie más sufriera la misma suerte. Me convertí en defensor de la tradición, hablando en reuniones municipales, visitando escuelas e incluso yendo de puerta en puerta. Si bien algunos descartaron mis advertencias como las divagaciones de un individuo traumatizado, muchos escucharon. Los padres abrazaron a sus hijos, sus rostros palidecieron al darse cuenta. La importancia de la tradición se discutió en voz baja y las tiendas locales informaron de un aumento en las ventas de leche y galletas a medida que se acercaba la Navidad. El ambiente de la ciudad durante las fiestas cambió. Había un sentido colectivo de responsabilidad, una comprensión compartida de la importancia de las ofrendas. Las casas que alguna vez pasaron por alto la tradición ahora habían dispuesto meticulosamente platos de galletas y vasos de leche, acompañados de una silenciosa oración de protección. Las vísperas de Navidad se convirtieron para mí en noches de insomnio.
El trauma de esa fatídica noche con Jenna nunca desapareció del todo, y el miedo al regreso de la criatura era una sombra constante. Cada año, cuando se acercaba la medianoche, me sentaba en mi sala de estar y el resplandor de la chimenea proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. El plato de galletas y el vaso de leche se colocaban con precisión sobre la mesa del café, ritual que seguía con fervor religioso. Una víspera de Navidad en particular, cuando el reloj se acercaba a la medianoche, la familiar ansiedad se apoderó de mí. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj y el ocasional crujido de la chimenea. Me encontré perdida en los recuerdos de Jenna, el dolor de su pérdida seguía tan vivo como siempre. De repente, una ráfaga de viento frío recorrió la habitación, extinguiendo las llamas de la chimenea. La habitación quedó sumida en la oscuridad, la única luz provenía del suave resplandor de las farolas del exterior. Una sensación de temor se apoderó de mí, cada fibra de mi ser gritaba que no estaba sola. Unos pasos suaves y deliberados resonaron en el silencio, haciéndose más fuertes con cada segundo que pasaba. La criatura estaba allí, su presencia era palpable. Contuve la respiración, rezando para que las ofrendas fueran suficientes. Los minutos que siguieron parecieron horas. La tensión en la habitación era palpable, el aire estaba cargado de anticipación. Y entonces, tan repentinamente como habían comenzado, los pasos cesaron. Un suave crujido llenó la habitación, seguido por el inconfundible sonido de masticación. Cuando amaneció, arrojando un suave tono dorado sobre el vecindario cubierto de nieve, dejé escapar un suspiro de alivio. La criatura había sido apaciguada, al menos durante un año más. Pero mientras miraba el plato y el vaso vacíos sobre la mesa de café, un pensamiento escalofriante cruzó por mi mente. El hambre de la criatura era insaciable y sus demandas eran cada vez mayores. Y con el paso de los años, ¿bastaría una simple ofrenda de leche y galletas? Me estremecí al pensarlo, el peso de la responsabilidad presionándome. Y mientras me preparaba para otro día, un pensamiento resonó en mi mente.